Vamos pa' números, vamos pa' números. Con BPN en la cabeza y buen control. Bueno, bienvenidos a otro episodio de BPN. Vamos pa' números. Hoy vamos a hablar de un instrumento financiero que suena medio raro, medio aburrido, pero que en realidad está mucho más presente de lo que parece. ¿Qué es esto? Los bonos. Sí, sabemos que bonos puede sonar algo que diría tu tío contador en un asado, pero prometemos hacerlo entendible. Mira, para empezar fácil, imaginemos que Nacho tiene una pizzería y quiere abrir 3 locales nuevos. Muy ambicioso. Necesita plata, pero no quiere pedirle un préstamo al banco. Entonces Nacho dice, bueno, en vez de pedirle a un banco, le voy a pedir plata a muchas personas o inversores. A cambio, les prometo devolverles esa plata en una fecha futura y pagarles intereses. Y ahí aparece nuestro tema de hoy, los bonos. Básicamente una forma de pedir dinero prestado, pero con contrato, intereses, plazos y bastante letra chica. Para entenderlo mejor, invitamos a Diego Rodríguez, abogado financiero, que nos va a ayudar a ver no solo la parte matemática, sino también la parte legal de estos instrumentos. Muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. Es todo de ustedes. Bueno, arranquemos por lo más básico, porque no queremos perder a nadie en el minuto 1. Primera pregunta, ¿cómo explicarías qué es un bono sin usar palabras complicadas? Y un bono es una obligación que asume una empresa privada, pública, de devolver una determinada cantidad de dinero con un interés a una persona que le prestó dinero. Es como que fuera un préstamo, pero en vez de tomar un préstamo con un banco, pide dinero a un montón de inversores. O sea, para traducirlo al ejemplo de Nacho, si Nacho emite un bono, lo que está haciendo es pedir plata prestada para su pizzería y comprometerse a devolverla después con intereses. Exacto, o sea, no es que le estén regalando plata a Nacho, sino que los inversores esperan ganar algo a cambio. Entonces, si Nacho puede hacerlo, suponemos que empresas más grandes también. Pero entonces, ¿quién emite bonos y para qué necesita hacerlo? Y los bonos los emiten las empresas para conseguir dinero para su negocio. O sea que puede emitir bonos una empresa, un banco o incluso el Estado. Claro, sería como decir, necesito financiamiento, pero no necesariamente quiero ir por el camino tradicional del préstamo bancario. Ahora vamos del otro lado. Ya sabemos quién pide la plata, pero falta saber quién pone esa plata. Entonces, ¿quién compra bonos y qué espera ganar? Y los bonos los compran los inversores que esperan ganar una rentabilidad del dinero que invierten. Sacar más dinero del que pusieron inicialmente. O sea, que el que compra el bono está actuando como acreedor. En versión simple, le presta plata a Nacho y espera que Nacho le pague intereses y después le devuelva el capital. Bueno, ahora nos introducimos en otra sección, la parte donde aparece la calculadora. Entramos en la parte matemática, pero sin hacerlo traumático. Porque cuando alguien compra un bono, no alcanza solo con decir, me gusta mucho la pizza de Nacho. Hay que mirar números. Entonces, ¿qué números hay que mirar antes de invertir un bono? Y bueno, por un lado hay que mirar, obviamente, que la tasa de interés, ¿no?, que me promete el deudor, ver si es algo que me resulta atractivo o no. Pero no es lo único que importa, porque importa, bueno, en qué plazo me va a devolver el dinero, si me lo va a ir devolviendo en el capital en cuotas o todo al final, y sobre todo también al precio al cual yo estoy comprando, ¿no? ¿Cuál es ese valor presente que yo tengo, que estoy pagando? Si estoy pagando el valor nominal o estoy pagando, como se llama, por encima o por debajo de la par. No es lo mismo que un bono que capaz que me paga un 10% de interés y yo lo compro a la par, es decir, si son 100, pago 100, que si yo estoy pagando 102 por un bono que tu capital es 100. Estoy pagando más plata y por tanto mi retorno al final del periodo va a ser menor que si pagara menos por el bono. Y eso depende un poco de cuál es la empresa que lo está emitiendo y cómo evalúo yo los riesgos de ese negocio. Perfecto, acá aparecen conceptos que vimos en matemática financiera y en capítulos anteriores, como tasa de interés, plazo, valor actual, flujo de fondos y el rendimiento de un bono. O sea, no es solo cuánto me prometen pagar, sino cuándo me pagan, cuánto riesgo hay y cuánto vale eso hoy. ¿Qué es el cupón y por qué importa? Y el cupón es básicamente una forma de decir cuál es el retorno que tiene el bono, la tasa de interés. Y importa porque, bueno, es lo que yo voy a recibir a cambio de poner ese capital, de invertir ese capital. Entonces, por eso importa, es decir, tengo que ver cuál es el rendimiento que me va a dar ese bono dependiendo del plazo al cual invierto. Hay, por ejemplo, bonos que se llaman bonos cupón cero, que quiere decir que no tienen una tasa de interés incluida en el bono, sino que se emiten por debajo de la par. Entonces, el que va a comprar no me va a dar el mismo valor que tiene el bono, me va a dar menos, cosa que
al final del plazo va a tener un retorno determinado. Eso lo llama un interés implícito que tiene ese bono, que no está expresamente establecido, sino que implícitamente al yo pagar menos estoy recibiendo un retorno X. Ey, aclaración importante. El cupón no es un descuento para la próxima pizza de Nacho. Lamentablemente. Es el pago de intereses que recibe el inversor, si el bono tiene cupón. Entonces, explicándolo, si Nacho emite un bono con cupón, cada cierto tiempo tiene que pagar intereses a quienes compraron ese bono. Y entonces, ¿por qué el precio del bono cambia con las tasas de interés? Y bueno, eso va cambiando en el mercado según cómo el mercado evalúe el negocio de la empresa que lo emitió. Cuando los riesgos son menores, el retorno que pide el inversor es menor. Entonces el precio y la tasa va a ir cambiando dependiendo de cómo el mercado va evaluando el negocio. Y también porque las tasas de interés en el mercado fluctúan también. Entonces no es lo mismo una emisión hoy que una emisión el mes que viene, porque si las tasas van cambiando, en determinado momento los inversores pueden pedir más retorno o menos retorno según cómo perciban los riesgos del mercado. O sea, aunque el bono diga que vale una cosa, su precio en el mercado puede cambiar. Por ejemplo, si Nacho emitió un bono con una tasa, pero después en el mercado aparecen inversiones que pagan más, el bono de Nacho puede volverse menos atractivo. Y ahí su precio puede bajar. Lo mismo pasa para el caso contrario. Si las pizzas de Nacho fueran muy ricas y su negocio muy exitoso, el precio del bono subirá porque habría más gente y más personas interesadas en comprarlo. Acá aparece claramente la idea de valor actual. Los pagos futuros valen distintos según la tasa con la que los descuento. Bueno, ahora que entendemos más los conceptos y cómo funcionan los bonos, tenemos que introducirnos en la letra chica de ellos, en los contratos, en las condiciones de cada uno de ellos. Venimos hablando de números, tasa, precio, cupón, rendimiento, pero es necesario tener otras cosas en cuenta, sus condiciones. Además, como nuestro invitado es abogado financiero, tenemos que sí o sí entrar en la parte legal. Porque un bono no es solo una promesa de palabra, no es Nacho diciendo tranqui, yo te pago, o si no te doy 2 pizzas. Entonces, ¿qué dice la letra chica de un bono? Y la letra chica es súper importante porque ahí se establecen todas las condiciones bajo las cuales la empresa se obliga a devolver ese dinero, ¿no? Se establece, bueno, en qué plazo lo va a pagar, con qué periodicidad, si va a pagar todo el capital en cuotas o lo va a pagar al final, si hay garantías o no hay garantías, si puede ser un bono que no tiene ninguna garantía y es solo la palabra de la empresa y bueno, yo después tengo que ir a cobrarle a la empresa, o puede ponerme, no sé, los locales comerciales en garantía, los flujos de fondo en garantía. Entonces todo eso importa porque dependiendo de cuáles son las condiciones, también depende de cuál es el riesgo que yo corro con esa inversión. Qué condiciones tiene que cumplir el emisor, lo que llaman los covenants, covenant financieros, covenant positivos, negativos, bueno, todo eso es importante porque eso me permite ver en qué condiciones me va a repagar ese dinero que yo estoy invirtiendo. O sea que en esa letra chica pueden estar las condiciones del pago, los plazos, las garantías, los eventos de incumplimiento y otras reglas importantes. Básicamente, antes de comprar el bono de Nacho, hay que leer más que solamente el título y tentarse por la pizza. Pero ahora me surge una pregunta. En el caso hipotético, o en el caso real, ¿qué pasaría si el emisor no paga? Bueno, y ahí entra dentro de lo que se llama un evento de incumplimiento. El emisor incumple y por tanto, en ese caso, va a estar obligado a pagarme todo el dinero que yo le invertí, más una tasa de interés que se llama demora, que en general es una tasa de interés mayor que la tasa de interés normal. Entonces, si Nacho no puede pagar, no es simplemente, bueno, mala suerte. Ahí va, o sea, puede haber negociación, reestructura, reclamos legales o distintas soluciones según el caso. Y ahí se entiende por qué la parte legal es tan importante. Y bueno, toca hablar de riesgos. Porque mucha gente piensa que los bonos son tranquilos. Como ya hablamos de todas las formalidades y sus condiciones, piensan que es una inversión seria y aburrida. Entonces, ¿los bonos son una inversión tranquila o pueden tener sorpresas, Diego? Y como toda inversión, no está exenta de riesgos. Ahora, los riesgos dependen de quién sea el emisor. Si el emisor es un emisor que es muy sólido y solvente, seguramente los riesgos sean muy bajos. Si yo voy a comprar un bono emitido por el gobierno americano, obviamente que mis riesgos son muy bajos. Ahora, si yo voy a comprar un bono emitido por una empresa chiquita que nadie la conoce y que es la primera vez que sale al mercado, y seguramente voy a correr bastante riesgo. Por eso es que existen lo que se llama las calificaciones de riesgo, que hay empresas especializadas en eso que se dedican a calificar
el riesgo de esos bonos. Bueno, después de todo esto, entonces podemos decir que los bonos parecen simples, pero en realidad tienen mucho detrás. Son una forma de financiamiento. Alguien necesita plata hoy y promete devolverla en el futuro con ciertas condiciones. Hay que entender la tasa, el plazo, el cupón, el precio, el riesgo y el valor actual de los pagos futuros. Y también hay que mirar la letra chica. ¿Quién emite? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué derechos tiene el inversor? ¿Y qué pasa si algo sale mal? Así que, si Nacho quiere abrir 3 pizzerías emitiendo bonos, no alcanza solamente con que la pizza sea rica, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Diego Rodríguez por acompañarnos y ayudarnos a entender este tema de la parte financiera y legal. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Vamos pa' números.